Coleman, in short, was an asshole. Everyone in his small town knew it. It wasn't that he tried particularly hard to be unpleasant. It just seemed to come naturally to him. Coleman felt like the whole world owed him something, which caused him to regularly ignore the rules of a decent, acceptable society. And he hated anything that got in his way. Go, you got it. You got it, go. Go, go, you can do it. And small animals. Even to children, he was an asshole. He was, as they say, born to it. But then, the strangest thing happened. Something entirely unexpected. Coleman Sweeney died. A brain aneurysm. Well, subarachnoid hemorrhage to be more specific. And it came as he argued over whether extra fries should be included in a $1.99 early bird breakfast, which was a typical Coleman Sweeney play. It was then that Sarah found something completely unexpected. Coleman Sweeney had registered to be an organ donor. Nobody knew what caused Coleman to do it, but there it was, generous and majestic. And that was the day that Coleman went from asshole to hero. You see, his liver went to Stan, a father of two. His heart went to Miranda Morgan, who went on to teach for 25 more years. And his tendons went to Staff Sergeant Donahue, who was able to walk again and would never need to be pushed across the street by his physical therapist. And in a moment of small world irony, his corneas went to his 82-year-old next-door neighbor so that she could finally see the crap that her dog made in the side yard and pick it up. Yes, in life, Coleman was a bona fide asshole. 365 days a year, 24/7. Hey, baby! But in death, well, let's just raise our middle fingers and shout, up yours, Coleman Sweeney. You're not an asshole anymore. Primero que nada, ¿quieres bajarle un poquito el... This is a story about Coleman Sweeney. Ya, quítale el sonido, Coleman. finalmente. Primero que nada, quiero agradecer la invitación de venirles a compartir un poquito lo que me dedico y cómo nos dedicamos dentro de la empresa que trabajo. Y siempre me gusta iniciar esta plática con este video. Es un video reflexivo que realmente lo que nosotros hacemos es transformar el tejido que es regalado, donado, a un dispositivo médico. Y siempre estamos tratando de inculcar y promover la donación. Este video, no sé si lo alcanzaron a captar, yo sé que hay una cuestión de sonido, que trata de decir que cualquier persona puede ser un héroe, a pesar de que en tu vida puedas haber sido un pobre pendejo, ¿no? Perdonen por la palabra, como lo pone directamente en el video, para después, cuando él muere, ser un héroe. Y eso nos dedicamos nosotros, a dignificar los héroes que nos dan tejido y que lo transformamos en dispositivos médicos. ¿Cómo empieza este proceso? Como se los mencioné, piensa desde cuando se acerca el personal sanitario o el personal de procuración a preguntarles a los familiares de la persona que podría ser un donador, a tratar de explicarles los beneficios que tiene donar sus órganos, y a partir de eso se empieza a desencadenar una logística compleja, pero a la vez gratificante al ver que esos tejidos y esos órganos pueden dar una segunda posibilidad de vida. Nuestros tejidos, bueno, nosotros nos dedicamos exclusivamente al tejido musculoesquelético, tenemos un par de proyectos de tejido cardiovascular y también tenemos un proyecto de tejido de nacimiento. Y a partir de estos tejidos nosotros empezamos un proceso de logística que va desde el embalaje del tejido, desde el screening que se le da al donante, desde la lectura del historial clínico y lógicamente cumpliendo con la Ley General de Salud,
cumpliendo con las normas oficiales nacionales, las normas internacionales, los estándares internacionales, para poder principalmente salvaguardar la integridad del tejido y número 2, la seguridad y la eficacia del tejido. Todo empieza, toda la documentación para transportar es licencia sanitaria, carta de asignación, carta de responsable sanitario, registro clínico de salud. Llega a nuestro banco y directamente en nuestro banco empezamos a procesar. Como les mencioné, nosotros procesamos extremidades inferiores y superiores. Las empezamos literalmente, el equipo de procesamiento las empieza a limpiar hasta extraer el hueso. Aquí vemos, si quieres darle clic en los videos, se ve cómo están cortando una diáfisis, cómo están cortando un chip de hueso. Todo eso es un ambiente controlado. Controlamos obviamente el ambiente microbiológico para que cuando ese tejido finalmente tenga y esté empaquetado en un embalaje que va a ser abierto en el área quirúrgica, pues obviamente no hay un riesgo de contaminación cruzada, no hay un riesgo de infección por el injerto, etcétera. Literalmente, como se los digo, limpiamos el tejido, exponemos el hueso, aprovechamos tendones, aprovechamos principalmente hueso, vaya la redundancia, fascia muscular, y aprovechamos otros tipos de tejidos que son los que les voy a platicar ahorita en el proyecto, durante la presentación. Dale a la siguiente. Esto es lo que obtenemos. Obtenemos hueso en polvo, obtenemos hueso esponjoso en cubitos, obtenemos matriz ósea desmineralizada, obtenemos tendones, obtenemos asimismo tejido cardiovascular, que ese tejido cardiovascular le hacemos algún tipo de procedimiento para que pueda ser mejor recibido por la persona que se injerta. Asimismo también recibimos tejido de nacimiento, aprovechamos la membrana amniótica, el cordón umbilical. Y finalmente tenemos un proyecto específico, y en esto voy a profundizar un poquito más en el proceso de la presentación, que este es un producto único en el mundo. Nos sentimos muy orgullosos de ser los únicos. Es un producto que es mexicano, manufacturado en México, y ahorita está en visiones de exportación y tener el cumplimiento ante la FDA. Dale al siguiente. Esa es la principal filosofía que tenemos. Nosotros nos dedicamos a transformar el tejido halogénico de la misma especie, o sea, de humano a humano, en dispositivos médicos biológicos. ¿Y cómo lo hacemos? Obviamente empezamos a mapear todo lo que es el cuerpo humano y aprovechamos lo más importante. Aprovechamos que ese proceso de donación se dignifique aún más, alcanzando más pacientes. ¿Qué es lo que hacemos? A partir de vasos, los reconstruimos, los aprovechamos y damos una alternativa tecnológica. A partir de hueso, lo reconstruimos, lo acondicionamos y damos una alternativa y una solución tecnológica. Y a partir de otras estructuras empezamos a procesar y a cosechar proteínas esenciales para poder construir específicamente nuevas tecnologías. Dale. Nuestra filosofía de investigación y desarrollo, no nos basamos nada más en inventar y mandar a la clínica, eso es imposible porque no cumplimos con la norma, sino realmente todo el trabajo que hacemos adentro siempre y constantemente lo estamos validando científicamente. Y hablando científicamente, no solamente la validación in vitro, la validación preclínica en animales, sino también la validación en clínica. Constantemente, somos una empresa, protegemos nuestra invención por propiedad intelectual. Asimismo, siempre traemos una ruta clara de los asuntos regulatorios para después empezar a hacer los prototipos de una planta piloto para poderlos lanzar al mercado en manera masiva. Esa es la filosofía de este círculo virtuoso que constantemente estamos trabajando. Si quieres, dale la otra. Tenemos 4 líneas de investigación establecidas dentro del banco de tejidos, todos para ofrecer terapias avanzadas. Hay ahorita un boom, principalmente en la Unión Europea, sobre un nuevo concepto que se llama Advanced Therapy Medication Products, donde el objetivo es enfocado a la regeneración del tejido dañado. Actualmente, muchas tecnologías están enfocadas en mantener el estado de la enfermedad a la mínima expresión del paciente. Este paciente se vuelve un paciente crónico y realmente no le estás reconstruyendo la parte dañada. Nosotros, basado en puros productos de origen humano, estamos empezando a incursionar hacia las terapias avanzadas para regenerar
Esa es la filosofía que tenemos dentro del banco. Nuestras terapias y todas las tecnologías que nosotros hacemos están enfocadas exclusivamente a la regeneración del tejido. ¿Cómo lo hacemos? Combinamos 4 líneas de investigación. 1, cosechamos colágeno humano a partir de despojos de tejidos. 2, cosechamos células troncales mesenquimales para poderlas alimentar con diferentes estructuras para que hagan una función de ingeniería, una función tisular o de regeneración tisular. 3, descelularizamos tejidos para poder aprovechar la matriz extracelular, que es donde estaban las células, y poder mandar toda la señal bioquímica para poder aumentar las prestaciones de regeneración. Y 4, tenemos una línea, porque finalmente nuestra área que más nos da de comer dentro de la empresa es la parte ortobiológica, los huesos, los pedazos o las diferentes transformaciones del hueso. Tenemos una línea consolidada de hueso para poder brindar, eso sí, ya directamente a la clínica, el servicio a los pacientes y a los ortopedistas. Bueno, y a los que hacen cirugía, ¿no? General de trauma y ortopedia. Específicamente en colágeno, como les mencioné, es un proyecto que la verdad nos sentimos muy orgullosos dentro de la empresa. Es un proyecto que inició hace unos 4 años aproximadamente, en el que veíamos que había muchos despojos, principalmente al acondicionar el tendón de Aquiles. Muchas veces esos tendones de Aquiles no pasaban las prestaciones mecánicas para poder ser injertado en un paciente. Nosotros acondicionamos tendón de Aquiles, agarramos la extremidad, se limpia, se aísla el tendón de Aquiles, se acondiciona y se manda a la venta. Bueno, a este proceso de transformación se le cobra un fee, que es nuestra venta, y esto es lo que al final de cuentas se va a injertar dentro del paciente. Sin embargo, había ciertos tendones de Aquiles, y muchos de ellos que por la calidad y el estilo de vida y el estilo de muerte del paciente no podían ser injertados. Entonces, en vez de tirarlos al medical waste o al RPBI, nosotros aprovechamos y empezamos de ahí a cosechar colágeno tipo 1. Colágeno tipo 1 es la proteína más abundante que tenemos en el cuerpo humano. El 21% de nuestro peso en proteína es colágeno tipo 1, y a partir de empezar a cosechar lo que es un proceso de cosecha, un proceso de purificación, empezamos a manufacturar un dispositivo que esté indicado para la regeneración de dura. La dura es una membrana que recubre el cerebro y la médula espinal. Y bueno, no sé si le puedes dar clic al videito ahí. Ahí estamos en el último paso, que es el casting. Lo estamos haciendo, es el dispositivo. Bueno, ese es colágeno en solución y está en el último paso de casting antes de llevar a la liofilización. Y este es el dispositivo. Dale a la siguiente, por favor. Esto es parte de la caracterización que le dimos al dispositivo. Es un poquito técnico por ahí, pero recuerden, tenemos que demostrar eficacia y seguridad, principalmente, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Entregamos un dispositivo al mercado. Este ya tiene registro sanitario, altamente poroso. Esto permite a las células migrar a través de él para empezar a hacer el proceso de reconstrucción. Es biodegradable, tarda en el cuerpo entre 4 a 8 meses en degradarse y se va degradando por nueva dura en el modelo que tenemos. Es altamente absorbente. Finalmente, el objetivo de la dura es retener el líquido encefalorraquídeo. Entonces, el objetivo es que si hay una pequeña fuga, tú puedes retener ese líquido. Entonces, absorbe 70 veces su volumen. Las células migran. Aquí tenemos la fotografía que vemos con rojito con azul. Son células que cuando las pones tú in vitro migran, les gusta muchísimo el andamio y empiezan a proliferar y a migrar a través del andamio. Y finalmente tenemos que comprobar que es colágeno puro. Las técnicas que les muestro abajo de la tablita, ese espectro y esa fotografía, demuestra que nuestro colágeno es 95% puro. Al ser 95% puro, pues número 1, estamos dando una proteína de origen humano, y número 2, no estamos metiendo ningún aditivo que pueda ocasionar algún daño al paciente o que pueda ocasionar algún tipo de anomalía en la regeneración, en la reconstrucción del tejido para el que fue diseñado. Denle la siguiente, por favor. Hay algo bien interesante y eso se los comparto. No fue una cuestión que nosotros andábamos buscando, fue una cuestión que salió, se nos ocurrió caracterizar, y cuando
dimos sorpresa, cuando encontramos los resultados nos sorprendimos demasiado. ¿Qué es lo que les trato de decir? Normalmente, si tú te vas a la industria, principalmente de biomateriales y a la industria del colágeno, todas las opciones en el mercado son de origen bovino, o sea, de las vacas, porcino, equino y recombinante. Nosotros somos los únicos que es de colágeno nativo, o sea, directamente producido por un cuerpo humano. ¿Y qué es lo sorprendente? Lo sorprendente es que, y todo el mundo lo dice, pues va a ser más biocompatible, va a tener una mejor respuesta humano con humano, lógicamente, pero no está comprobado. Entonces nos dimos la tarea de cultivar leucocitos de 10 donadores vivos, los cultivamos, los proliferamos y los expusimos esos leucocitos al colágeno humano y al colágeno bovino, viendo que la respuesta inflamatoria, porque medimos dos marcadores inflamatorios, la interleucina 1 beta y la TNF-alfa, para ver cómo respondían esos leucocitos. ¿Y qué vimos? No, dale para atrás. ¿Qué vimos? Vimos que en el Human Collagen, en el colágeno humano, la respuesta no es tan exacerbada a comparación del bovino. ¿Esto qué quiere decir? Finalmente, al no tener una respuesta tan exacerbada del proceso inflamatorio, el cuerpo tiende a regenerar más que a formar una cicatriz. Esto en cuestiones de biomateriales nos abrió una posibilidad gigantesca. No solamente pensar el colágeno como si fuera una estructura para regeneración de dura, sino pensar que esta tecnología es la base de una plataforma para construir diferentes alternativas. Dale. No, la siguiente. Aquí está puesto como producto, perdonen si no están sensibilizados al rojo, las tengo en blanco y negro, pero pues creo que estamos dentro del ambiente de salud, entonces creo que estamos más sensibilizados a lo rojo. Ahí lo vemos puesto. Normalmente, ahorita hay más de 400 pacientes injertados con BioScaf, ya está en el mercado. Se han puesto en diferentes procedimientos, principalmente en neurocirugía. Ahorita acabamos de terminar un protocolo para ponerlo cuando hay descomprensión lumbar, ponerlo como si fuera un curita para evitar la fibrosis epidural. Dale si quieres al clic, el primer video. Aquí uno de nuestros primeros doctores, Key Opinion Leader, que se quiso aventar con el producto, lo está poniendo en una craneotomía. Y se fijan, no solamente pensamos en el biomaterial y en el andamio, sino también pensamos que el andamio tiene que ser manejable, tiene que tener las prestaciones mecánicas para que el médico lo pueda manipular, lo pueda colocar y pueda estar en la zona de daño. Dale el siguiente video, por favor. Siguiente video, si quieres, córrelo rápido, porque ahí se ve. Nos pusimos a jugar un poco con él, a absorberlo. De hecho, son unos posibles clientes del extranjero que lo querían ver las prestaciones mecánicas. Y lo empezamos a manipular. Y esa manipulación del andamio pues daba las prestaciones de estabilidad. Lo más interesante y lo que más les gustó a ellos es esto. Cuando uno está pensando, bueno, pues tienes un colágeno con un gran beneficio y este beneficio está enfocado lógicamente hacia la regeneración y hacia reducir el proceso inflamatorio. Sin embargo, si no se puede manipular el biomaterial y no lo puedes construir en un andamio, pues no tiene nada que ver, o sea, no tiene caso, jamás va a llegar a la clínica. Lo que hemos logrado con esto es este aspecto, ¿no? Parte del diseño que nos pusimos a construir con base a este andamio es obviamente la manipulación para que pueda ser utilizado en el entorno clínico y principal, bueno, en el entorno quirúrgico, ¿no? Dale la siguiente. Realmente nosotros no pensamos el colágeno como BioScaf. Ya sabemos cosechar muy bien. Cosechamos colágeno a un nivel de purificación del 95%. Ya tenemos la experiencia de llevar ese colágeno a un dispositivo médico. Lo tenemos con registro sanitario. Esperamos que para el segundo cuatrimestre del próximo año ya tenga FDA. El producto ya lo hemos logrado, el de Dura. Sin embargo, no vemos la plataforma como un producto de Dura, sino lo vemos como diferentes aplicaciones. Actualmente tenemos prototipos para membrana timpánica, para reconstrucción de membrana timpánica. Estamos trabajando en un prototipo para perigión, en vez de ser la cosecha del ojo que no está con la enfermedad, sino realmente estripar el perigión y después colocar el parche.
estamos visualizando algunos preprototipos para aplicación en rodilla y en manguito rotador. Todo esto bajo la plataforma de colágeno. Actualmente en el mercado sí hay productos de base sintético, como se los dije, bovino, equino. Sin embargo, nosotros seríamos los únicos de origen humano, aprovechando, vaya la redundancia, las prestaciones que da el colágeno de origen humano hacia el aspecto de regeneración, hacia el aspecto inflamatorio. Dale. Dentro de los desarrollos que tenemos en puerta, como se los mencioné, ahí hay uno de tímpano, que es una membrana mecánicamente estable. El tímpano, pues al sufrir cambios de presión, pues cambia su morfología, cambia su estrés mecánico. Hemos podido construir un prototipo que aguante ese estrés mecánico, además que es excesivamente hidrofílico, se le encanta el agua y esto hace que se adhiera a cualquier parte que tenga un poquito de agua o algún tipo de solución. O sea, dentro del cuerpo lógicamente todo es casi agua, todo está mojado. Entonces vemos ahí una posibilidad con membrana timpánica y actualmente estamos corriendo un Freezing Human Trial. Hemos injertado 4 pacientes en glaucoma. Lo que hemos hecho es un pequeño blister, que es esta pequeña ampolla, es un botoncito y ese botoncito se utiliza para mantener la ampolla que se hace para descompresión del globo ocular. ¿Qué es la alternativa? La alternativa normalmente es otro tipo de splint, de férula que se pone pero de origen bovino y está reportado en la literatura que genera un anillo fibrótico. Con este estamos observando, y se lo digo porque está en proceso, estamos observando que la inflamación y principalmente por la zona de vascularización está menos pronunciada. Entonces hay una vascularización más controlada y posiblemente el pronóstico hacia los próximos meses y años, porque el glaucoma se evalúa el éxito de la cirugía después de varios años, se espera que no se forme ese anillo fibrótico y mantenga la elasticidad de la membrana. Sin embargo, el colágeno como biomaterial pues está limitado mecánicamente. Está limitado en el sentido de que no lo puedes generar, por ejemplo, para mallas de soporte inguinal, algún tipo de mallas para diafragmáticas. Está limitado, además de que ser una materia prima que depende de la procuración, y desafortunadamente en México tenemos una tasa de procuración muy baja, pues nos pone una cuestión de limitantes para poder alcanzar varios pacientes. Por ahí el año pasado empezamos a trabajar con una empresa en Oxford, en el Reino Unido, en el que ellos se dieron la tarea de poder combinar nuestro colágeno con estos pequeños hilos, que es un polímero sintético biodegradable, para doparlo. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? El mismo componente como si fuera un medicamento. Tenemos un excipiente, tenemos un polímero biodegradable de origen sintético que te permite tener las prestaciones mecánicas. No sé si vieron el video que estaba jugando yo haciéndolo bolita, después estirándolo, que tiene las prestaciones mecánicas de exceso estrés en la manipulación y asimismo tenemos la cantidad de colágeno suficiente para dar la mejor respuesta biológica. Actualmente este pequeño dispositivo que está marcado en el video, el objetivo es generar aplicaciones para ojo y para dental. Hacia eso estamos enfocados. Dado que son zonas que tienes que tú muy bien calibrar el tiempo de degradación y la manipulación por la sutura, esta es la mejor combinación y creemos que podemos ir a conseguir buenos resultados clínicos. Este prototipo entra en fase en Freezing Human, esperamos para finales de noviembre, principios de diciembre, para finales de este año. Ya entraría en una fase clínica. Actualmente las empresas, bueno, es una sinergia entre Electrospinning Company y Top Health para poder construir estos dispositivos. Y asimismo también estamos vinculados con la academia. Actualmente nos acaban de dar un proyecto para trabajar con la Universidad de McGill en Montreal para poder desarrollar biotintas. La tendencia hacia los biomateriales, el objetivo es el desarrollo
de la impresión en 3D por medio de biotintas. ¿Biotintas qué es? Es una solución que mantiene el estímulo físico, mecánico, biológico, químico para el crecimiento, diferenciación y proliferación celular. Ellos, ¿qué es lo que quieren hacer? Normalmente los orígenes de las biotintas son colágenos o algunos otros macromoléculas o polímeros de origen animal, vuelvo a insistir, y de origen sintético. Ellos quieren aprovechar nuestro colágeno y algunas cosas que hacemos de matriz extracelular, que ahorita les voy a platicar, para poder desarrollar biotintas específicas para poder construir pequeños pedazos de tejidos para poder hacer descubrimiento de fármacos. Actualmente es un proyecto que espero empiece a correr el próximo mes, si no nos vamos a estresar demasiado, y es el objetivo tal cual, que pueda ser extruible en un sistema de bioimpresión el colágeno que les estoy mostrando. Dale la siguiente. Como les dije, había otra línea de investigación. Nos dedicamos también a la descelularización de tejidos. ¿Qué es la descelularización? Literalmente es desprender las células del tejido y nada más tener la matriz extracelular. Después de descelularizar, cuando queda este tono blanquecino, amarilloso blanquecino, se le llama tejido fantasma. Literalmente estás desprendiendo todas las células para nada más tener la estructura proteica y la estructura química para poder generar el estímulo adecuado al entorno celular. Dale. ¿Qué es lo que tenemos nosotros dentro del banco? Hemos construido un pequeño reactor de descelularización, en el que ese bioreactor de descelularización, nuestra ventaja a comparación de lo que hay en el entorno, que utilizan detergentes, soluciones que pueden dañar la matriz extracelular, desnaturalizándola, nosotros utilizamos soluciones hipotónicas en un mecanismo de gradientes para poder desprender el 99% de las células y mantener la matriz extracelular íntegra, funcional. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo metemos en un bioreactor de descelularización, una solución hipotónica, después les metemos algunas nucleasas para remover el RNA y el del DNA remanente, después volvemos a hinchar esa estructura o a recomponer su estructura isotónica, o sea, que vuelva a tener la misma morfología con soluciones que tienen la misma cantidad de sales que tiene nuestro cuerpo, y al final lo mandamos a criopreservación para poder después mandarlo al mercado. Dale. Aquí les menciono un poquito, lo que hacemos es un tren de gradientes de soluciones hipotónicas. Este es un proceso que lo patentamos y el objetivo, como les mencioné, es ir mezclando un poquito de soluciones, metiendo soluciones hipotónicas, ir desprendiendo células y lograr el 99.99 de descelularización y la integridad de la matriz extracelular. Dale a la siguiente. Asimismo, el proceso de criopreservación, no crean que es agarrarlo y meterlo en una bolsita y meterlo directamente al nitrógeno líquido. Tenemos que hacer rampas para poder preservar que esa matriz extracelular no se desintegre por los cristales de hielo. Y bueno, también lo tenemos caracterizado y estamos basados también en algunas estructuras, en alguna información de la literatura. Dale. Lo que ven es una aorta, lo que estaban viendo en la fotografía era una aorta de que hemos descelularizado. ¿Cómo lo comprobamos que descelularizamos? Pues aquí vemos un corte histológico donde están los puntos, muestran los núcleos. Después de la descelularización hicimos la misma zona, hicimos los cortes histológicos, no se localizaron ni un solo núcleo, y asimismo lo hicimos después del criopreservado para ver si había integración, no había edema dentro de la estructura de la matriz extracelular. No se localizó edema y no se localizaron núcleos. Esto nos está comprobando de que logramos un nivel de descelularización y un nivel de conservación de la matriz extracelular. Sin embargo, no es suficiente con un corte histológico. ¿Qué es lo que hicimos? ¿O qué es lo que se hace? Hicimos una prueba de biología molecular que se llama Qubit para cuantificar el DNA remanente. Agarramos tejido no descelularizado, lo comparamos con el tejido descelularizado y estamos con eso, hicimos la curva de calibración para poder cuantificar que tenemos el 99.99% de descelularización. Asimismo, bueno, dijimos, vamos a hacerlo de una manera más cualitativa y corrimos un gel de agarosa para ver si teníamos, están familiarizados con eso, estas banditas fluorescentes, es DNA, y este es el carril donde no hay
es donde estaban los pedazos, bueno, los tejidos descelularizados, y vemos que no hay absolutamente nada de DNA. O sea, no tiñó, no hay carril, no hay forma. Entonces, eso también nos demuestra de una manera semi-cuantitativa de que estamos descelularizando y que no hay remanentes de ácidos nucleicos. Dale la siguiente. Sin embargo, no nos quisimos quedar nada más ahí y dijimos, a ver, probando. Después hicimos una pequeña validación in vitro. ¿Y qué es lo que hicimos? Cultivamos fibroblastos humanos primarios. Y se fijan, todos los puntitos así que se ven como blanquecinos son células que están proliferando a través de la matriz celular. Y después les cultivamos, después de 21 días de criopreservación, tomamos el tejido, lo descongelamos y cultivamos células troncales de cordón umbilical y vimos que también proliferaban. Son células que muchas veces batallan en adherirse, son más caprichosas, y lo que hicimos es estresar con esas células porque era una fuente que teníamos, ¿no? Como producto, finalmente vemos un producto que le llamamos, es un homoinjerto, existe en el mercado. ¿Qué es lo que demostramos como este producto? Que hay un andamio íntegro, o sea, literalmente se utiliza normalmente por una cirugía que se llama cirugía de Ross, que es lo que se hace principalmente en niños que tienen diferentes cardiopatías y vienen de estructura congénita. Se agarra la aorta, perdón, la pulmonar, se quita la aorta y la pulmonar llega a ser la aorta, y el homoinjerto sustituye a la pulmonar. ¿Por qué descelularizar? Lo interesante del proceso de descelularización es que no tienes que haber un reemplazo, porque finalmente eso funciona como un andamiaje, es provisional. El cuerpo lo irá absorbiendo y le irá haciendo suyo, y tú le estás dando la morfología y la estructura para que llegue a ser ese tejido que tú le has dado descelularizado, llegue a ser tejido del propio paciente. Entonces, tenemos un andamio íntegro con la anatomía y con la histología correcta. Tenemos un nivel de 99.99% de celularización, tiene funcionalidad criopreservación, y lógicamente, pues al ser un producto que tienes que controlar el ambiente estéril, pues le cuantificamos patógenos y endotoxinas, tiene que ser completamente libre de. Como se los mencioné, también tenemos la línea de tejido de nacimiento. Tejido de nacimiento me especifico en membrana amniótica y células troncales mesenquimales, son los dos. Procuramos cordones umbilicales y membrana amniótica. Ese es un proceso, como ves, cómo tomamos el cordón umbilical. Lo podemos hacer en explant, o sea, hacemos pequeños cortes en disco, lo ponemos sobre un plato y empiezan a poblar las células troncales mesenquimales, o utilizamos algún tipo de enzima para degradar esa estructura del cordón umbilical y poder extraer las células. Las proliferamos, las podemos empacar en crioviales, en criobolsas. Pero la ventaja competitiva que nosotros tenemos, no utilizamos nada de origen animal, es xenofree completamente, todo es de origen humano. ¿Qué lo que haces? Es literalmente, tú le das a un niño a comer puro McDonald's, puro Burger King, pues me imagino que no va a estar sano, lo vas a ver chonchito y juguetón como niño, pero no es un niño que está sano. Lo mismo sucede con las células cuando tú las alimentas de suero de origen bovino. Son células que empiezan a modificar su expresión, y con eso no es una célula realmente adecuada a un ambiente que va hacia la cuestión de la clínica y hacia la cuestión de poderlas transfundir. Sin embargo, nosotros no estamos enfocados en ofrecer terapias celulares tal cuales. Estamos más enfocados en poder agarrar la célula troncal mesenquimal como un insumo para construir tecnologías basadas en ingeniería tisular.
Un poquito de caracterización, pues demostramos que nuestras células troncales tienen diferenciación hacia adipocito, condrogénico, osteogénico, y las hacemos a cada lote que producimos, citometría de flujo, para demostrar que los marcadores de membrana que deben de estar están y los que no deben de estar no están. Trabajamos siempre con pasajes bajos. Esto quiere decir que no subcultivamos las células muchas veces, nos detenemos en un subcultivo que nos da las mejores prestaciones como células troncales y no pierde su capacidad de diferenciación. Asimismo, vuelvo a insistir, tenemos algunos pininos en la clínica, que es lo que voy a demostrar, pero nuestro objetivo de nuestras células troncales es utilizarlas como materia prima para construir terapias avanzadas y muy enfocadas hacia la medicina regenerativa. Dale. Eso es aprovechando un poquito la ola del COVID y tratar de poner nuestro pequeño granito de arena. Tenemos un caso de reporte de una paciente que tuvo COVID, tenía todas las de perder, era una paciente hipertensa, 70 años, obesa, con todas las cuestiones para perder. Sin embargo, se les decide dar 2 terapias, cada una entre 48 horas, un millón por cada kilogramo de la paciente, y se empezaron a medir cada 2 días algunos marcadores inflamatorios, y vemos cómo la proteína C reactiva, el dímero D, el conteo absoluto de neutrófilos, algunos marcadores específicos y el TAC, cómo fue disminuyéndose la neumonía sin generar fibrosis y poder controlar el proceso de la tormenta de citocinas del COVID. Entonces, todo esto lo fuimos recopilando, lo empezamos a estructurar y generamos este paper en el que demostramos, pues en un caso reporte, en una persona, esta persona, lo especial de esta paciente es que estaba hipersensibilizada a los corticoides, entonces no se le podía poner dexametasona. Entonces se le tuvo que decidir y el paciente, el médico tratante decidió darle células troncales, le dimos el seguimiento, el consentimiento informado y lo pudimos publicar. Realmente, ¿qué es lo que hace la célula troncal? Por ahí no sé si les han dicho que la célula regenera, no es cierto, no regenera la célula troncal. Lo que hace es que el macrófago la reconoce, todavía no está estudiado, no está bien puesta la ruta de reconocimiento del macrófago. El macrófago se repolariza, un macrófago en vez de ser inflamatorio, proinflamatorio, se vuelve un macrófago inmunomodulador y lógicamente pues al ser un macrófago inmunomodulador reduces el edema, reduces el daño por citocinas que segrega el propio sistema inmunológico y lógicamente la neumonía se va deteniendo. Eso es lo que sucede con las células troncales y donde las inyectes, las puedes inyectar intraarticular, es lo mismo. Lo que va a hacer es una terapia inmunomoduladora. Si tú ya quieres que una célula troncal dé una terapia regenerativa, tienes que posicionarla en un andamiaje. Y es hacia donde vamos. Empezar a construir andamios basados en matrices extracelulares, en colágenos. Dale la siguiente. Y es hacia donde vamos. Actualmente el banco está en un proceso de acreditación por la American Association of Tissue Banks. Seríamos el primer banco en Latinoamérica, el 7º fuera de Estados Unidos en acreditarnos, el primero en un país de vías de desarrollo en acreditarnos por la American Association of Tissue Banks. Esto significa que 1 sobre 1 trillón hay un riesgo de contaminación de nuestros tejidos. Actualmente tenemos 8 meses operando bajo los estándares de la ATB. Ese es el primer milestone que tenemos, esperamos lograrlo a mediados de este año. Sin embargo, ya una cuestión más tecnológica, estamos enfocados en generar terapias por medio de nuestros andamios de biomateriales para hacer cell delivery, o sea, mandar la célula que pueda dar una función. Esto es una cuestión de conceptos de terapias avanzadas. Empezar a combinar sintéticos con productos de nuestro banco para poder optimizar la terapia y poder alcanzar a más pacientes. Y finalmente, si futuriamos en poder construir tejidos in vitro por medio de bioimpresión y por medio de control de bioreactores, construirlos dentro para después reimplantarlos en el paciente. Hacia eso vamos, tenemos los insumos para poderlo construir y vamos construyendo poquito a poquito, ¿no? A nosotros nos gusta decir dentro de Top Health que nos gusta transformar tejidos en nuevas oportunidades de vida. Realmente, si no fuera por la donación, pues no tuviéramos chamba los que nos dedicamos a esto, número 1. Y número 2,
no pudiéramos dignificar o aumentar esas prestaciones de vida que da el sencillo hecho de decir, sí, soy donador, en vida lógicamente, y platicar con sus familiares diciéndole, yo quiero ser donador, deja que si llega un equipo de procuración, que todos mis tejidos sean donados para dar una segunda oportunidad de vida. Muchísimas gracias, estoy abierto a cualquier pregunta. Sin problema, ¿eh? Pregúnteme, doctora. ¿Sí tenemos una pregunta? Sí, claro, adelante. ¿Me puedes ayudar? Yo, la glaucoma. Entonces, en la glaucoma, el tejido, ¿qué es lo que hace como tal? O sea, ¿quita la glaucoma un 100% o solamente acá? ¿Ah? Normalmente en la cirugía de glaucoma, no soy oftalmólogo, claro, no, glaucomólogo, pero esto es lo que me explicaron. El ojo, bueno, el glaucoma es una presión muy alta dentro del ojo. ¿Y qué es lo que hace? Se hace un flap, una pequeña apertura que hace que el globo ocular se vaya desaguando, ¿sí? Y arriba se le pone una válvula, que es una válvula que se llama de Ahmed, que esa permite controlar el flujo. Sin embargo, pues no puede sacarlo en el lagrimal. Entonces por eso se hace una pequeña ampollita para compensar que ese desagüe pues tenga ese espacio que cubre ese volumen y con eso compensar la presión intraocular. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Si tú lo haces así, sin ningún tipo de estructura que mantenga la ampolla, normalmente se hace así, ¿qué es lo que ven? La supervivencia de la cirugía es entre 8, 9 años. Y después vuelves a tener otro problema y tienes que volverte a hacer otra ampollita o otros procedimientos más agresivos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que estamos nosotros esperando? Que con este pequeño andamio, es el tamaño de un botoncito, se ponga y mantenga la ampollita formada, estable. Como se va a degradar como aproximadamente entre unos 3 o 4 meses, esa ampollita pues ya agarró su forma, las células empezaron a crecer arriba y empezó a agarrar su forma. Y eso es lo que se mantiene, que tenga la prestación de elasticidad para que pueda mantener la presión a como fue diseñada la cirugía. Entonces darle más supervivencia a la cirugía. Eso es lo que se busca. Es un proyecto muy ambicioso porque el glaucoma es una enfermedad que se evalúa hasta los 8 o 9 años después postquirúrgico. Los doctores con los que estamos trabajando, ellos me dicen que al año puede ser un buen tiempo de medición porque normalmente empiezan a ver formación de cicatriz alrededor, aunque están utilizando un medicamento que se llama mitomicina C, que ese inhibe los fibroblastos para que formen cicatriz. Entonces estamos viendo en pasar, en formar, en agarrar esa férula, ese botoncito y evitar o disminuir al mínimo el uso de mitomicina C. Este es mi compu. Adelante. No, es que hay un solo micrófono. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me gustó mucho la presentación que diste, felicidades. Y mi pregunta va direccionada en el hecho de, en la parte de bioimpresión. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los desafíos, ¿no? Más grandes en la parte técnica, inclusive en la parte regulatoria, ¿cómo lo ves? Y propiamente la empresa Health, ¿cómo lo está abordando? La bioimpresión,
bueno, en cuestión de bioimpresión, siempre es definir el biomaterial, la célula, la fuente de la célula y el tejido que quieras construir, ¿no? Y obviamente controlar que la manufactura siempre sea el mismo, o sea, el lote, tus requerimientos de calidad siempre sean los mismos y se cumplan lote con lote para poder liberar el producto. Ya pensando en la clínica. En el contexto principalmente, el principal reto de la bioimpresión número 1 es que puedas mantener lote con lote. Ese es muy, muy difícil. FDA, COFEPRIS, la Unión Europea, el CIMARC, te va a exigir eso. Es lo primero que te va a exigir, que tú puedas controlar lote por lote siempre la misma consistencia y las mismas características o los mismos atributos de calidad que te lo vas a decir. Y eso depende muchísimo del diseño de la bioimpresión y de las biotintas, del hardware y principalmente del biomaterial con lo que estás haciendo. Entonces por eso se hacen búsquedas muy amplias, gelatinas, alginatos, colágenos, muy amplias de biomateriales, polietilenglicol, para poder tú mantener siempre esa misma consistencia. El segundo reto que se da también es mantener las células viables de lo que vas a imprimir. Eso ya es post-impresión. Y el asunto es que cuando tú tienes un andamio tridimensional, pues la difusión de nutrientes y de gases pues está limitado. Entonces empiezan a morir las células. Tú lo que tienes que empezar a construir es un andamio que también tenga la facultad de vascularizarse o que haya un proceso de difusión de gases y nutrientes. Eso es muy complejo, porque las limitantes que estamos para poder ahorita imprimir son limitantes en estructuras como látices, le llaman, o sea, hebras por hebras, hacemos huecos para que haya la difusión, pero no podemos construir todavía estructuras que puedan vascularizarse. Ahí hay un reto y es desde la cuestión de factores de crecimiento, que es la parte bioquímica, la parte mecánica, y desde el aspecto regulatorio, sí va a haber un cambio. Las agencias regulatorias ya están viendo con buenos ojos biotejidos bioimpresos para drug screening. Esa es la primera entrada. La segunda entrada puede ser tejidos bioimpresos para algún tipo de requerimientos, por ejemplo, no tan agresivos como recuperación de heridas, y ya después seguirse hacia tejidos metabólicos. De hecho, ya se ha impreso una vagina y una vejiga y han sido injertadas aquí en el hospital infantil. Se imprimieron hace unos 5 o 6 años y es uno de los grupos líderes a nivel internacional quien lo imprimió. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nosotros queremos ser un insumo de la biotinta. No buscamos ser una empresa que promueva la impresión del tejido per se, o sea, que hagamos un tejido bioimpreso, sino que realmente ahorita subirnos a construir biotintas y nosotros dar nuestros biomateriales como insumos para generación de biotintas. Ahorita es como estamos. Ya más adelante pues veremos cómo va marcando la exigencia del mercado. No sé si respondo tu pregunta. Gracias.